Yo cuando adelanto, giro, cambio de carril, siempre utilizo los intermitentes. ¿Soy un tipo raro? Deja tu consejo para conducir seguros en haztuparte.es. Primer Festival Internacional de Mimo de Canarias en Garachico. Acude y disfruta del único evento dedicado al mimo en Canarias. Será del 28 al 30 de abril en Garachico. José Piris te espera con su nuevo espectáculo Ángeles sin alas. Recuerda, del 28 al 30 de abril, disfruta del mejor mimo en Garachico. Área Garachico, Ayuntamiento de Garachico, Rofe Producciones. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 10 minutitos sobre las 12 del mediodía estaremos entrevistando al alcalde de Pico de los Pinos, Francisco González, hasta la 1:45, 1:10, con lo cual es el momento de saludarlo y desearle muy buenos días, alcalde, ¿qué tal? Lo propio, Narciso, un saludo a los radiantes. Bien, te subían el micrófono, que al principio parece que estaba que no estaba el canal subido. Bueno, alcalde, en plenas fiestas de San Marcos, ayer día mayor de las fiestas, una programación de actos muy, muy intensa, ¿no? ¿Verdad? Sí, la hemos tenido desde que se abrió las fiestas con el pregón y ayer fue el día institucional con lo que es la parte religiosa y cívica institucional. Yo no sé si escuchabas ahora en el vestíbulo, porque estaba contestando. Estabas hablando por teléfono y yo comentaba con Melo Álvarez, ahora despidiéndolo a él en el análisis de la actualidad, la anécdota que me ocurría ayer, que estaba viendo en el canal tenerifetv.com en directo a través de internet la llegada de los Reyes al Cabildo, y de fondo escucho el himno nacional y de verdad que pensé que era, que era el himno nacional allí en Santa Cruz, a la llegada a la Plaza de España. Y no, era el himno nacional aquí en San Marcos, y se lo comentaba a mis compañeras, ¿no? El anacronismo que hay protocolario todavía, no solo en ICO, sino en tantos municipios de España, que se mezcla el himno nacional con los temas religiosos, etcétera, y el rey, que es el jefe de Estado, pues llega en el primer acto de visita oficial a una isla como la nuestra y no se interpreta himno nacional. O sea, ¿qué anacronismo hay en el protocolo todavía de las procesiones y los patrones y todo esto? Bueno, que no es culpa tuya, pero bueno, que es curioso, ¿no? Debería de cambiarse esas cosas. Bueno, son las cuestiones del protocolo. Yo, seguramente lo que procede, cuando si te refieres a la parte de la salida al pendón, pues... salida y entrada. Y entrada, ¿no? Porque luego, pues yo... Que no te olvides que yo fui jefe de protocolo del ayuntamiento que tú presides ahora, ¿no? Sí, que hay la salida al pendón y al regreso, al retorno, a la entrada, pues siempre se toca el himno nacional y bueno, son cosas que vienen así. Preguntaremos qué es lo que protocolariamente, qué es lo correcto. Bueno, son cosas que vienen de siempre y bueno, se ha mantenido, ¿no? Alcalde, en la rueda de prensa que ofrecías el pasado día 12, después del segundo pleno de los presupuestos, hablaremos de los presupuestos ahora, también del Centro de Información Integrada, que eran los dos motivos por los que ofrecías esa comparecencia, que al final no fue rueda de prensa, porque cuando diste la palabra a los periodistas para que preguntaran, después de 1 hora y media de intervención monóloga por tu parte, ya muchos periodistas habían marchado y no hicieron preguntas. Pero bueno, decías en esa comparecencia informativa que a pesar de estar en minoría, tu gobierno es un gobierno fuerte. Y la pregunta es, ¿cómo se puede ser un gobierno fuerte? ¿Cómo valoras o calificas tú esa reflexión, teniendo en cuenta que la oposición aprueba el presupuesto se aprueba el presupuesto con una enmienda? Ustedes, el grupo de gobierno, se abstenían en esa enmienda y por consecuencia técnicamente también se abstenían en la aprobación del presupuesto, y también cuando la oposición días antes en el pleno ordinario de marzo
también se aprobaba una propuesta de la oposición en relación al Centro de Información Integrada. Vamos a ver, yo creo que primero la comparecencia, rueda de prensa, como se define, sea correcta de definirlo, si fue monóloga porque ni quisieron hacer preguntas, porque posiblemente... No se pueden hacer preguntas hasta que No. el interveniente da paso a las Pero preguntas. yo di paso. Por respeto a los periodistas, no No, vamos a interrumpir al que está hablando, en este caso al alcalde, para hacer preguntas cuando él no ha dicho que se hagan preguntas. ¿Me deja explicar? Sí, pero bueno. Hace una afirmación que yo no estoy de acuerdo, es decir, es monólogo en el sentido del resultado si nadie quiso preguntar, pero una vez terminada mi intervención, en el tiempo que haya entendido que debía hacerlo, en el tiempo que haya estimado o el tiempo que haya necesitado para explicarme. Yo lo dije antes, que daban la palabra a los periodistas y no Se dio hicieron la preguntas. palabra y no se Algunos, hizo. muchos habían marchado y otros pues entendieron que no había más preguntas, ¿no? Pero, que no había preguntas, ¿no? Pero que se abrió, obviamente, se abrió a que se hicieran las preguntas. Yo creo que sí es compatible, conciliable la expresión. Creo que la debilidad se puede mostrar en la acción del gobierno día a día y no tiene nada que ver con el hecho de que se pierda o no pues una votación, que eso es parte del juego democrático, ¿no? Yo cuando hablo de un gobierno que está en minoría, no es un gobierno débil, es que sabe lo que quiere, que hay un trabajo, una actuación diaria, y eso no significa que luego haya unas cuestiones que se someten al Pleno y donde haya unos resultados fruto del correspondiente debate, ¿no? Por lo tanto, entiendo que sí que es conciliable, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Alcalde, ¿cómo valoras tú, qué reflexión puedes hacer a esa consideración técnica que después del segundo pleno, una vez que termina el debate sobre la enmienda de los grupos de la oposición, afectando tan solo al 1% de las cuentas, no se aprueba una enmienda que llevaba a tu grupo de gobierno en ese segundo pleno en relación al tema de las fiestas del Cristo, etcétera? Al final se apruebe la enmienda y el grupo de gobierno se abstenga, con lo cual se abstuvo también de aprobar su propio presupuesto el grupo de gobierno que tú presides. El periodista Salvador García, que sabes que fue alcalde de Puerto de la Cruz y también fue delegado del gobierno en Canarias, calificaba el tema como de surrealista, ¿no? Que un grupo de gobierno se abstenga en la aprobación de su propio presupuesto. Bueno, no, yo no. Primero, estamos hablando de menos de un 0,9% de las enmiendas presentadas, de más de un presupuesto de 19.200.000, que nosotros aceptamos, de las 175.000 euros que eran básicamente, porque en la propia sesión, en la primera, hay una enmienda que se presenta por parte del Grupo de Gobierno, porque hay una cuestión que no había sido recogida y era voluntad del Grupo de Gobierno recogida, pero por cuestiones técnicas no se trasladó, hubo un error por parte de la elaboración técnica, de los técnicos municipales, en no trasladar lo que se le había dicho. Se analiza antes de la sesión primera y se presenta una enmienda de 15.000 euros que se corregía, ¿no? Se pretendía corregir. Por lo tanto, en el nivel económico, la cuantía económica eran 175.000 euros que en la primera sesión, después del receso y después que el interventor dijera que las enmiendas presentadas por la oposición cumplían con las exigencias legales, pues nosotros dijimos que estábamos en disposición, y a los grupos se lo manifestamos, de aceptar pues todas las enmiendas, y que quedaba una cuestión que es la que finalmente hizo que hubiera la discrepancia con el tema de la fiesta del Cristo, ¿no? Más motivo era para que ustedes votaran a favor de la enmienda y se aprobara el presupuesto. Voy a explicar. Nosotros sometimos a la segunda sesión, recogimos todas las enmiendas, es decir, presentamos finalmente una enmienda que recogía las propias presentadas por la oposición, y con la variable de una enmienda en el sentido de dejar la fiesta del Cristo pues con los 62.600 efectivos reales para poderlas llevarlas a cabo, ¿no? Ese fue el planteamiento, y nosotros entendimos que, habiéndolo explicado después de más de 2 meses, que entendíamos que por coherencia teníamos que abstenernos, ¿no? El presupuesto salió adelante. Yo no entiendo que sea una situación surrealista, posiblemente tenga que ver por el desconocimiento o porque necesita información. Mi opinión es que, porque yo estoy seguro que si lo explico, pues se entenderá.
es que, digo, el periodista que hace esas manifestaciones... Es que fue alcalde del puerto de la Cruz. Bien. Sabe de política. Sí, pero que no le he explicado la situación de aquí, porque igual le faltan datos, ¿no? Igual él las conoce todas, pero igual le faltan datos. Pero los datos serían que más de 2 meses de negociaciones que se han recogido, pues muchas sugerencias para recogerlas en el documento realizado por parte del grupo y que se ha aprobado. Ese es el juego, yo creo que son los tiempos, ¿no? De esas situaciones, ¿no? Y que viene como consecuencia de que los grupos de gobierno pues empiezan a no tener la mayoría en el ámbito plenario y que puede darse el caso en que finalmente si hay una discrepancia, hay una valoración por parte de la oposición como ha sido, pero que pues se produzcan situaciones de ese tipo, ¿no? Es un presupuesto yo creo que consensuado, que recoge la sensibilidad de todos y por supuesto es un presupuesto del que el grupo de gobierno está prácticamente al 100%, salvo la diferencia esa que hizo que nos abstuviéramos del 0,3%. El 1 por el 0,9, más un 1, un 2% que ustedes ya en las reuniones previas habían aceptado algunas propuestas de la oposición, estaríamos hablando de una enmienda de un 2-3% a las cuentas. No, vamos a ver. Bueno, 0,9, 0,3, lo que tú quieras, pero en cualquier caso... que los datos son esos, sí. Bueno, hubo una serie de cosas que ya en reuniones previas aceptaron ustedes de lo que planteaba la oposición en las reuniones previas, ¿no? ¿O no? Me pregunta para que te conteste. Sí. Entonces me gustaría que me dejaras contestarte, porque si no puedo contestar, no te puedo dar mi explicación de cómo han sido las cosas. Salvo que se dé por sentado algunas cosas y no se me permita contestar. Vale. Entonces, vamos a ver, hay un planteamiento inicial conforme, incluso a veces son técnicas, ¿no? Todos los grupos hacen alegaciones y llega un momento en que se presenta el documento. Cuando se presenta el documento, técnicamente, después de lo que es posible, no es posible, que el interventor pues dice por aquí o por allá, pues se presenta el documento a la comisión informativa, después al pleno, y el valor de las enmiendas estaba en torno a los 175.000 euros. Yo he explicado que había unos 15.000 euros que por un error el técnico no lo trasladó, que se corrige por parte del grupo de gobierno. Por lo tanto, son 175.000 euros que no llega al 1%, que es el 0,9%. De ese 0,9% aceptas prácticamente todo y solamente la diferencia estaba en los 62.600 euros que nosotros hicimos un planteamiento y si no, se podía haber cogido otra cuestión que no tiene nada que ver con la... Pero no me has respondido a la pregunta que yo te he hecho. A ver. Yo te decía que también había otro 1 o 2%, además de ese 0,9%, en relación con propuestas que la oposición en las reuniones previas... No está determinado. Ya se presentó, ustedes las aceptaban y las presentaban en el documento oficial. En el documento de trabajo inicial, tú te sientas a una mesa y unas previsiones que te hace el técnico... Ese es el consenso que hubo en las reuniones previas. Claro, pero que no está determinado el volumen ni cuáles son las aportaciones, porque es simplemente modificar a lo mejor unas partidas que, por ejemplo, Sol y Sombra, que se decía, no, que hemos subido, no, porque estaba... Por otra... ¿Qué quieres decir? ¿Que era menos del 1%, del 2%? Lo que no está determinado, bueno, es que afirmación no es... Vale, es cuestión de... Cuando estamos hablando de un 1 o un 2%, me parece una nimiedad, porque voy a dar el ejemplo siguiente, Tacoronte. 0,9% Tacoronte. Presupuesto del año 16, alcalde de tu grupo político, Álvaro Dávila, en minoría. La oposición presenta unas enmiendas que afectan a 1,5 millones de euros, que en relación al global del presupuesto de Tacoronte podía ser el 8 o el 9%. Hay también un receso, un informe del interventor, se reanuda el pleno, se votan las enmiendas y el alcalde acepta las enmiendas, se aprueba el presupuesto por unanimidad y se hace la foto con los portavoces de la oposición, el propio alcalde. ¿Por qué no ocurrió lo mismo, Nico? Bueno, se podía haber presentado más enmiendas. Se presentaron enmiendas que no superan el 0,9%. Nosotros, ya lo he explicado, y por eso insistía, por una cuestión, porque pudiera entenderse era fácil, nosotros con botar la mano a favor de nuestro presupuesto, que es nuestro presupuesto, pues estaba. Pero entendimos que por coherencia. ¿Por qué? Porque después de más de 2 meses de explicar lo que había sido, pues no entendíamos que no se fuera transigente en el sentido de poder valorar lo que le estamos diciendo. No es que no hubiéramos hecho nada raro, es decir, los datos ponen de manifiesto que cuando hay un concurso de Murgas del Norte supone una alteración. Tú tienes un presupuesto prorrogado, el interventor te dice, oye, coge este dinero, que puede ser una solución de la fiesta del Cristo, lo utiliza para hacer
tras las modificaciones, Y el por- concurso y- Murgas y- Norte, vale, sí. y después lo repone a través Eso del está explicado presupuesto. y la gente lo ha explicado ampliamente en el pleno y en la comparecencia informativa. Esa situación Pero no se ¿por qué, produjo. por qué ese dinero de las Murgas del Norte no se puso en el presupuesto de este año destinado a carnaval? Y ¿Qué presupuesto? el del pago del concurso de Murgas del Norte y se Pero puso, presupuesto, en es las que- fiestas del Cristo. Es que estamos en el 2017. Claro, pero ¿por qué no se previno en el...? ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque es un acto que se celebra en No, 2017. Claro, pero vamos a ver. Y ustedes sabían ya que se iba a No, celebrar ese sí. acto desde hace un año. Vamos a ver, te lo explico. Vamos a ver. El presupuesto del 2016 ya no existe. Ujú. Vale. Tú puedes prever para el año 2017, al inicio del año 2017, la realización pero tienes que tener el presupuesto aprobado. Yo lo he explicado. Nosotros no pudimos llevar, a pesar de que se estaban dando los pasos necesarios, hasta que el Cabildo, a principios de enero, no recuerdo exactamente la fecha en que se celebró la Junta de Gobierno, hubo el pleno luego por parte del Cabildo, pero fue o finales de diciembre o principios de enero. Yo inclinaría que casi a principios de enero. Pero en ese momento es cuando el Cabildo aprueba su presupuesto. Y antes entendíamos que no podíamos dar los pasos porque quedaban una serie de partidas que determinar si finalmente se iba al traste. Recuerda que es el debate de los fondos de desarrollo de Canarias, que el rompimiento, la salida del Partido Socialista, y el Cabildo tiene que esperar por ese debate. Desgraciadamente, yo me he manifestado que el espectáculo que hemos dado todos los actores políticos en cuanto al reparto de los fondos de desarrollo de Canarias no ha sido bueno, no está bien. No está bien porque ha creado cierta incertidumbre, inseguridad, y yo creo que los vecinos no tienen por qué soportar ese tipo de discusiones por un reparto económico. Cuando el gobierno resuelve ese tema, se firman los fondos de desarrollo de Canarias con los cabildos, cuando el reparto del dinero del ITS, cuando el Cabildo aprueba su presupuesto, cuando podemos dar el paso de decir, mire, finalmente esto es lo que una propuesta de presupuesto, hay unas partidas que hay que recoger, por ejemplo, el Centro Insular de las Tradiciones, como sabes, hay una programación económica plurianual por parte del Cabildo y teníamos que esperar para ver si lo que teníamos que poner de inversión, por ejemplo, se iba a cumplir la parte estratégica con el Cabildo o había que esperar. Es el momento entonces que se inician las reuniones, ¿no? Por lo tanto, se ha generado toda una situación mala para los ayuntamientos que... Pero no se podía poner ese dinero de las Murgas en bueno. el presupuesto de este año en relación al carnaval y no a las fiestas de Cristo. No, vamos a ver. Lo que se hace para ¿Se explicarlo... podía o no? No, Es que vamos a ver, el presupuesto... Es que tengo muchas más preguntas, alcalde. Bueno, pero que te intento explicar, porque Pero en el 2016... yo no entiendo y creo que el oyente tampoco. Narciso, en el 2016 tú puedes hacer el presupuesto del 2016 y en el presupuesto del 2017, que es el de este año, es el que tienes que poner. Como no había una partida de concurso Murgas Norte, se tiene que hacer la modificación, se coge donde se entiende que pueda cogerse para poderlo celebrar. Eso ha pasado aumentan siempre. el presupuesto de las fiestas del Cristo el 100% Claro. para pagar. No, es para reponer. Para reponer el Para tema de las Murgas. Efectivamente. Podría haberse puesto en el presupuesto del carnaval, pero bueno, si no es así, ya está, lo has explicado. Yo no lo entiendo, pero bueno, en cualquier caso debe ser Pero que en el es un del tema 2000, muy técnico. En el 2016... Y se hubiera evitado este debate. Que no teníamos, vamos a ver, que las Murgas del Norte se realiza antes del presupuesto. Claro. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que hacer con el presupuesto prorrogado 2016, tienes que hacer la modificación presupuestaria necesaria y traer dinero de donde hay. Y el interventor dice, hay una fiesta que tiene los importes económicos cercanos a lo que es el concurso Murgas, conforme a las previsiones, cójanlo de ahí y después se repone a través de, como se ha hecho en otras ocasiones, con el presupuesto del 2017. Y el presupuesto del 2017 es el que viene a consolidar esa situación. La oposición decía también en el pleno y en la rueda de prensa que celebraban ellos después de la comparecencia informativa tuya, que esa sí fue rueda de prensa, porque duró 40 minutos, hablaron los tres portavoces, no estaba José Domingo González, y sobre el minuto 17 ya estaban los periodistas haciendo preguntas. Pero bueno, no es, lo digo con todo cariño, alcalde, no es la concisión una de tus virtudes. Lo reconoce además. Pero quieres que te diga una cosa. Dime. Creo que tenía el derecho a explicar, Sí, claro. después de todo lo que... Pero ya ves lo que te publicó, por ejemplo, el diario de avisos en una sección que llama alto voltaje. ¿Me dejas decirlo? Hay que medir los tiempos. Sí, no, Pero vamos a ver. Dilo. Vamos a ver. Yo entiendo que los tiempos periodísticos y tal sean... Yo me sentía en la obligación de explicar a la población en general y creo que los servidores públicos, que también lo son los medios de comunicación... Hombre, y ahí te lo reflejamos nosotros, incluso con un vídeo, todo el audio, ¿no, verdad?
Claro, claro. Pero creo que hay que contar las cosas, porque se habían dicho muchas cosas que no obedecían a la verdad ni a la realidad. Se había abierto todo un debate superficial y yo con los datos en la mano, pues, porque, y por eso posiblemente sea extenso, porque había mucho que contar. Y es lo que intenté contar. Se puede tardar más o menos, pero es lo que intenté. Por supuesto, estaba abierto a que los periodistas preguntaran. Entiendo que habrá quedado suficientemente claro que no había preguntas, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar algo y ya se me olvidaba en relación con esto del presupuesto para concluirlo. Pero bueno, en cualquier caso, alcalde, hablabas en esa rueda de prensa también del Centro de Información Integrada, un acuerdo plenario del Pleno Ordinario de marzo, donde el Pleno se ve obligado a cumplir ese acuerdo y tú como jefe del ayuntamiento, como alcalde, como presidente de la corporación, te ves obligado a cumplir ese acuerdo. Sin embargo, en esa comparecencia informativa mostrabas y nos entregabas a los medios un informe del arquitecto municipal donde se recogían en ese informe ciertas dudas sobre la viabilidad de los accesos al proyecto de ese centro de formación integrada, y también aducías en tu intervención a un correo electrónico que te había enviado el arquitecto Argeo Semán. Cuéntanos. Bueno, el arquitecto no es que establezca dudas, es que pone de manifiesto cuál es su opinión y es bastante claro y contundente. Lo que viene a decir es que hay cuestiones relacionadas con la comunicación, con las infraestructuras viarias que no está resuelto. Dice que no debe construirse la vía, que define además como una vía interior, antes de la construcción de ese edificio, y que debe hacerse al tiempo, incluso durante la ejecución, el desarrollo, ¿no? Pudiera entenderse incluso que una parte de la urbanización pueda ser realizado al tiempo y otra con posterioridad, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Que la previsión en el plan general pues habla de una posible vía en el norte, mirando hacia el mar, que transcurriría por encima en esa cabecera o parte norte de la infraestructura educativa, y que se desarrollaría se ejecutaría a través del desarrollo de 3 ámbitos de actuación, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico. Bueno, el lenguaje callejero. Sí. Conclusión. El informe del arquitecto municipal no se opone a que se pueda construir el centro de formación integrada, el Ruimán Lorenzo. Lo que te envía el correo electrónico Argeo Semán, que es el arquitecto redactor del plan general. Primero tengo que contar una Argeo cosa. Semán es el redactor del plan general. Sí. Por cierto, que en los accesos, pregunto, alcalde, se está tramitando ahora mismo la revisión del plan general. ¿Se podría cambiar el tema de los accesos también, ¿no? Para que pueda contemplar? Es lo que estaba explicando, es decir, pero yo te pido el lenguaje sencillo, pero es que las cosas son como son. La gente, el pueblo, tiene que entender a los políticos. Pero déjame intentar explicarte. Déjame intentar explicarme, porque si tengo la sensación, me hace una pregunta, me hace 1, 2, 3 y no puedo contestarte. Una pregunta. E intentar responder a la pregunta. Yo te dejo responder, alcalde, con todo el cariño, pero tú tienes que entender también que si yo como periodista, y no soy tonto, no termino de entenderte, entenderás que la mayoría del pueblo tampoco te entiende. Pero que te pregunto, ¿me estás dejando explicarme? Sí. Porque yo tengo la sensación que no. Entonces, tengo la sensación, perdona que te lo diga con todo el cariño, si no estoy enfadado. Porque tienes la costumbre de que cuando te hacen varias preguntas al mismo tiempo... Pero déjame contestar, es que desde el principio no me has dejado contestar. Entonces, salvo que tenga... Si yo estoy relajado, solamente te pido, por favor, que me dejes explicarme. Porque si me... Pero tienes 3 minutos para contestar chico, esta pregunta para poderte hacer otras. Pues claro, pero si me haces varias un tiempo, no me dejas contestar una, pues difícil. Menos mal que a ti no te he entrevistado a Ana Pastor, por ejemplo. Bueno, yo no estoy enfadado, solamente te estoy rogando que me dejes explicarme, sencillamente, para que los vecinos lo entiendan. Otra cosa es que no te enfades. Que yo no estoy enfadado. El tono no es de... Perdona, no estoy enfadado. No estoy enfadado. No, que quede claro, los oyentes, que no estoy enfadado. Solamente estoy pidiendo que me deje explicar. Porque creo que es importante. Porque lo que se ha dicho
no se Bueno, está la intentando pregunta te la resolver. repito para que la El arquitecto municipal. Revisión. Perdona, no, antes de la Tramitando revisión. la revisión del plan Perdona, general. antes de la revisión había una pregunta. El arquitecto municipal dice que es un disparate, que ya se lo había comentado en su día al grupo de gobierno anterior, que es una vía interior, es decir, que es una vía de la urbanización y que debería construirse al menos al tiempo o incluso con posterioridad de la construcción de ese inmueble, es lo que viene a decir. Dentro de las previsiones de revisión del plan general está la posibilidad de crear una vía que pueda dar comunicación a esa infraestructura y que depende su ejecución del desarrollo de 3 unidades de actuación grandes, que es un tema de tiempo de muchísimos años. El arquitecto municipal dice que puede construirse, obviamente, que debe construirse la vía, que puede ser el centro de formación, pero que es un problema que será igual o peor a lo que se está sufriendo el municipio, por un problema, digo yo, histórico de falta de planificación. Una de las cosas que he planteado yo es, y que le he comentado a los portavoces, una junta de portavoces, es pedir que tengan en cuenta ese informe y ponerles de antemano, adelantarles que tengo el compromiso del presidente del gobierno, de la Consejería de Educación, de que van a valorar incluso que si hay que hacerlo, y se entiende que el mejor sitio es hacerlo abajo, pues que la vía no la tiene que construir el ayuntamiento, porque creo que es un problema de negociación histórica, porque yo entiendo que haber cedido a la consejería un terreno y decirle que encima te hago una vía que va a ser interior porque no sirve para nada más, creo que es un error de negociación. Yo intento resolver y rectificar ese error histórico, porque si a alguien se le cede un terreno, lo lógico es que construya la vía que va a ser una vía propia de la edificación. Creo haber contestado que dentro de la revisión del plan general lo que se contempla es una vía que vaya y transcurra paralela a la vía que va a Garachico y que esa vía pudiera ejecutarse tras el desarrollo a lo largo del tiempo de 3 unidades de actuación. El arquitecto pone de manifiesto esa situación y lo que me transmitió en su día, que yo transmití a los medios también, es que ya esta cuestión, las dudas que tenía el propio, la había comentado al concejal de urbanismo anterior. Eso es lo que, en síntesis, lo que le planteaba a la Junta de Portavoces hace unos días. No, es lo que comenté que no te aceptaron a los medios. No, que iban a valorar. Que iban a valorar. Que no iban a valorar. Que iban a valorar. Iban a valorar el estudio y la posibilidad de... Porque yo lo que estoy reclamando es... Yo no digo que tenga que ser... que no tenga que ser abajo. Yo lo único que estoy diciendo es que la consejería plantea la posibilidad de estudiar si finalmente es abajo o cabe buscar otra ubicación. Y si la nueva ubicación que pudiera valorarse es en el ámbito del paredón y si esos 9 millones de euros pudieran servir para matar varios pájaros de un tiro, si cabe la expresión. Es decir, resolver los problemas que están en el ámbito del paredón y construir un centro de formación integrado que sí que se va a hacer en Ico de los Vinos y que sí que quiere hacer la consejería. Solamente he entendido yo que igual podíamos esperar hasta tener una mesa donde se pueda dar cuenta a todos los grupos de la oposición y al grupo de gobierno y que la consejería está estudiando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tiene que estudiar, porque afecta a varias consejerías, la de planificación, la de educación, por supuesto, y la de Hacienda, por el tema de si esos dineros que son fondos europeos pueden destinarse, aparte de la construcción de un edificio nuevo, a actuar sobre edificios antiguos. Sabes que allí está el antiguo Hogar, la construcción de una vía interior, que ya le ha arrancado el compromiso en el caso de arriba, que pudiera ser una vía interior. Eso es importantísimo y muy bueno, que es independiente para el Barranco Preceptor. De que no se construya arriba el centro de formación integrada, sino para dar salida al histórico problema de colapso de los ya veremos, la alternativa es valorar si cabe, que nos digan si cabe esa solución, que la veamos nosotros, que la analicemos tranquilamente para ver si finalmente le decimos que sí o que no a esa alternativa y que en cualquier caso en futuro habrá que pelear. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que la inversión en este caso son más de 9 millones de euros y que en relación a otras edificaciones del sur pues casi lo superan, lo doblan, ¿no? Estamos hablando de en torno a 4 y pico millones de euros en el sur, que había otra previsión y planificación, ¿no? Y al parecer la cuantía económica tiene que ver porque estamos hablando de un edificio que se construye en una zona
donde hay muchas cuevas y que hay un desnivel y que se salva por la construcción. ¿Ha respondido el alcalde suficientemente? Muchas gracias. Bien, bueno, alcalde, Playa de San Marcos, presentabas hace días, el pasado sábado concretamente, en fin, en una comparecencia informativa en la plaza del Ayuntamiento, actuaciones en el paseo del Frente Marítimo de la Playa, el tema del informe del ingeniero Mosegue, que le hacía ese informe a la plataforma SOS Salvar la Playa, y la plataforma se lo trasladaba al Ayuntamiento en esas reuniones del Frente de Recuperación de la Playa, o de ese colectivo que has propiciado también, de que se reúna la plataforma con el Ayuntamiento, etc. Lo presentabas en Costas hace 3 meses, el 25 de enero. El 25 de enero no antes. El 25 de enero publicábamos en el periódico de Codendaute la información que enviaba tu gabinete de prensa. Yo el 24 de enero te entrevistaba aquí y tú habías estado días antes en Madrid, en Costas, presentando ese informe. Decías entonces, en esa entrevista que yo te hacía el 24 de enero, que en una semana te darían una respuesta, desde Costas te habían dicho que en una semana te darían respuesta del posicionamiento técnico de la Dirección General de Costas en cuanto a la viabilidad o no de que se pudiera afrontar lo que ese informe contemplaba. Y la pregunta es, ¿te han dado ya respuesta por escrito de ese posicionamiento técnico desde la Dirección General de Costas? Porque han pasado 3 meses. A ver, en Costa, recuerda que en su día no solamente se lo presenté a Costa, sino también a Puerto del Gobierno de Canarias y concretamente al consejero, después de en su día haber hablado con el presidente. En Costa se reenvía la situación a la información que les llega de la delegación de Costas en Santa Cruz de Tenerife, que a su vez sigue manteniendo, aunque coincide con el estudio y que dice que una de las razones pudiera ser el carácter reflexivo de la playa respecto al informe que nosotros hemos planteado, pero se descuelga diciendo que ellos ya habían hecho el planteamiento de cómo podría resolverse el tema de la playa, que es con su proyecto que habían presentado a principios de ¿Y por qué no fuiste a Costas aquí en Canarias antes de ir a Madrid? Sí, o sea, que Costas en Tenerife, que está en contra de lo que Costas en Madrid decía, No. Que al recibir tu informe, el informe que llevabas de Moseque. Vamos a ver, intento... Si tiene paciencia, Sí. te contesto Hombre, a la sí, cuestión. Pero el Bien. programa tiene 1 minuto. Claro, bueno, pero que déjame intentarlo, porque Sí, explicarlo. Porque Vale. Costa me dice en Madrid que están en disposición de poder ayudar. Y no se ha cerrado esa puerta. Bien. Yo te lo voy a decir. lo vas a entender. Si no está cerrado. Bien. Si es verdad. Si lo entiendo yo, lo entiendo el pueblo. Bien, pues yo te lo voy a explicar. Y seguramente se va a entender porque creo que es fácil de entender. Hay algunas cosas que no se entienden institucionalmente hablando, pero son así. Costa Madrid dice, hombre, les vamos a ayudar, es un tema que tenemos que buscar una solución y demás. Pide información a Costa Tenerife y cuando vamos a Costa Madrid porque entendemos que el posicionamiento ya tiene que superar el ámbito de Costa, que es un ámbito propiamente técnico. Bien. Y Costa Madrid nos dice, hombre, lo que antes te comentaba, desde Tenerife nos están diciendo que pueden coincidir en el carácter reflexivo, que a lo mejor entienden que no es el problema total o la causa, pero que ellos ya plantearon una alternativa al tema de la playa de San Marcos, que era la construcción, el proyecto ese de un dique emergido, que le hemos dicho que no. El pueblo a través de determinados autores le ha dicho que no. Entonces, esa vía no está cerrada, pero recuerda que había una vía abierta con puertos del Gobierno de Canarias. ¿Y cuál es la estrategia que hemos hecho? Bueno, con las personas que nos están asesorando, con Juan Antonio Mosegue y algún integrante que es ingeniero de Obras Públicas, DICO, y ha participado también en el debate del Consejo Municipal, han ido ellos personalmente desde el punto de vista técnico a hablar con Costa y le hemos pedido, le hemos planteado la opción de presentarles no solamente una idea en boceto y como le hemos hecho, sino un proyecto. Y le hemos dicho, hombre, si te traemos un proyecto, ¿estás en disposición de ayudar y estudiar la posibilidad de incluso de ejecutarlo? Han dicho que sí. Entonces, ¿Madrid o Tenerife? Tenerife. Entonces, porque la vía esa de Madrid no está cerrada. Lo que intentamos es conseguir complicidad sabiendo que Puerto del Gobierno de Canarias nos ha dicho. Y hemos tenido una reunión y está en esa disposición que es, vamos, me comprometo, dice Puerto del Gobierno de Canarias, concretamente el director general de Puerto del Gobierno de Canarias, Manuel Ortega. Me comprometo a hacer un proyecto en la línea de lo que ustedes están planteando, siguiendo el estudio Juan Antonio Mosegue,
e incluso a si tiene algún tipo de justificación y beneficio para el ámbito portuario, el refugio, e incluso hasta ejecutarlo. Entonces, mañana mismo hemos convocado el Consejo Municipal de la Playa, en la que se les planteará la propuesta del propio ingeniero nuestro que nos ha asesorado de 3 estudios para a su vez presentárselo de cuál es nuestro candidato, que lo puedan hacer, porque según el nivel de contratación económica pudiera realizarse una contratación por parte del Puerto de Gobierno de Canarias, le vamos a sugerir pues que tenga bien algunos estudios de ingeniería para elaborar el proyecto que se ha comprometido Puerto del Gobierno de Canarias, siguiendo nuestra línea. Explicado. Alcalde, sobre el tema del paseo, del Frente Marítimo, ¿financiación habrá? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿De dónde? Sí, hay una parte que es la de la avenida, ya está más o menos todo encaminado. Desde la rotonda en la playa, donde para la guagua de Tiza, hasta la bajada, la rampa de bajada, donde está pues ahí la plazoleta antes de la iglesia, pues y todo lo que tiene que ver con los baños y tal, ahí hay un dinero en torno a los 400.000 euros, está un proyecto pendiente de que el Cabildo nos dé la gestión, porque queremos gestionarlo directamente, y la transferencia del dinero. Se entiende que terminado el verano, espero, si todo va bien, que podemos empezar a ejecutar ese tramo, sí, que incluso se ha aprobado y que es parte de un anteproyecto. Esperemos que sea después de septiembre, en torno a octubre, y después, como sabes, hay un anteproyecto que hemos analizado conjuntamente, dentro del marco del Consejo Municipal para la Recuperación de la Playa, y todo un anteproyecto de actuación en la avenida que va desde el Muelle Grande hasta más allá de la Marca. Ese anteproyecto es el que hemos planteado para que dentro de las líneas de financiación que tiene el Cabildo, Tenerife y el Mar, pues somos candidatos a que pueda ser asumido en gran parte, espero, o en su totalidad, sería lo ideal, por parte del programa Tenerife y el Mar. Luego, la parte de avenida de tierra estaría encaminada junto con la parte de arena, como te he dicho, que es todo se refiere al planteamiento que ha hecho Juan Antonio Mosegue, ingeniero de Obras Públicas, y que ahora le vamos a dar forma a través de un proyecto para luego, en tal caso, ejecutarlo. 2 alternativas en cuanto a la ejecución: que el propio Puerto Gobierno de Canarias lo pueda ejecutar si tiene algún tipo de justificación que le sirva para ellos y puedan hacer la obra. Sabe que está en el límite de actuación en las competencias de Costas y Puertos. Y luego otra alternativa que no cerramos es que sea Costas el que finalmente también pudiera ejecutar, pero cuando se lo presentemos. El momento a día de hoy es llevarles un proyecto que no es la idea que hemos planteado por un técnico, sino un proyecto elaborado por unos ingenieros distintos al propio Juan Antonio Mosegue. Alcalde, sobre el tema de la indemnización por la bloquera de Prebasa, tú decías cuando salía esto a información, en fin, en los medios, que tenías alguna diferencia de criterio con el reparto de la responsabilidad del Cabildo y del Ayuntamiento. ¿Se ha aclarado ya esto? No, todavía no. Ya cumplió el Cabildo, pues ingresando pues el dinero que era debido y lo adelantaba, digamos. Sí. Bueno, habrá que ver, yo insisto, en cuanto si corresponde algo al ayuntamiento y en cuál es la cuota, ¿no? Porque lo que determinó la sentencia... Pues si corresponde algo, quiere decir que a lo mejor no le corresponde nada al ayuntamiento. Yo voy a defender que no corresponda. ¿Y en base a qué? Hombre, que hubo una competencia y unas subrogaciones, ¿no? Lo pelearemos. Pero a partir de una fecha, ¿no? En fechas anteriores, ¿no? Pero en cierto modo la competencia de ellos, una fecha que viene ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, defenderemos toda la tesis más favorable al ayuntamiento. Me llama la atención, alcalde, que en este tema de esas indemnizaciones, los intereses desde el año 2004 suman 500 y pico mil euros de un global de indemnización de 800 y pico mil. Es decir, si se hubiera indemnizado en su momento, hubiera sido poco más de 300.000 euros. Hombre, supongo yo que es un tema que viene de atrás, desde muchos gobiernos socialistas para atrás, ¿no? Socialistas y nacionalistas. No, pero viene del... Viene del año 4. Cuando se determina que hay que indemnizar a los vecinos. No, eso es el resultado de la sentencia. 4 años en el gobierno y tú como director general de urbanismo también. No, era concejal, pero vamos a ver. Concejal, el proceso, Narciso, viene desde los años 90. Vale. No tiene responsabilidad el ayuntamiento. No, vamos a ver, estamos hablando. ¿Por qué sigue trabajando esa empresa? ¿Por qué sigue abierta? Me has hecho una pregunta. ¿Tiene responsabilidad el ayuntamiento? No, has dicho que no.
Que tu tengo criterio que no. contestar. No, yo no he dicho que no. Me has hecho otra nueva pregunta y una segunda a continuación. Si no me dejas contestar la anterior, difícilmente podré contestar la última. Vamos a ver, es desde los años 90. ¿Vale? Entonces, es un proceso judicial que se viene determinando. ¿Vale? Y a lo mejor cuando tuvimos responsabilidad en el gobierno de Coalición Canaria estaba en el proceso judicial propiamente dicho. La sentencia viene cuando viene. De memoria no, es decir, se dicta la sentencia, habrá recursos, lo que sea, lo típico. Desgraciadamente para los propios vecinos que han estado sufriendo esta situación. Y bueno, llega el momento de la ejecución de la sentencia donde hay opiniones discrepantes entre Cabildo y Ayuntamiento. Como es solidario, hemos conseguido que sea el Cabildo el que cubra todo eso, porque un dinero importante para el Ayuntamiento, y yo creo que me siento en la obligación de defender pues, la mejor situación para el Ayuntamiento, ¿no? La ley de régimen jurídico del sector público dice que en el artículo 36, alcalde, que la exigencia de la responsabilidad patrimonial es de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas. Y aquí lo que tú quieres decir es que dentro de ese artículo de la ley de régimen jurídico, en este caso, el ayuntamiento podría no ser responsable patrimonial, solamente el cabildo. No, lo que hay que determinar es, vamos a ver, la sentencia, lo que viene a decir es que es una sentencia con una condena solidaria, ¿vale? Porque, y habrá que analizar por qué se produjo la subrogación en su día del cabildo y las dejaciones que pudieran haberse dado en su día. Habrá que analizar, en tal caso, cuando hay una responsabilidad solidaria, significa que es exigible a cualquiera de las dos administraciones. Habrá que ver ahora si hay que establecer cuotas de responsabilidad, cuál es el nivel de las cuotas y hasta dónde llegue y alcanza. Habrá que ver. De la misma forma que igual hay que analizar si en el supuesto de los casos no hubiera ninguna responsabilidad en cuanto al tema de las cuotas y ya se puede entender por saldada la cuestión, ¿no? Es lo que he querido decir. Estudiaremos para defender la mejor situación. ¿Y el cabildo qué dice? No, todavía no se ha centrado. Porque ellos adelantaron el dinero y dirán, oiga, pónganos usted lo que Ellos tenga que poner, porque si no se lo detraemos de subvenciones que tengamos que darle, ¿no? Yo le he dicho, esto no puede ser unilateral. Habrá que determinar, en el caso, cuando la cuestión sea pacífica, ¿no? Y creo que existen fórmulas de financiación razonables cuando se determine jurídicamente, técnicamente, conforme a los cumplimientos o la garantía de los intereses también del Ayuntamiento de Codellos Pinos. Alcalde, también anunciabas hace poco una inversión en espacios deportivos de 1.100.000 euros, creo recordar, y entre otros espacios y otras infraestructuras deportivas, hablabas del campo de fútbol 7 en la zona de la Magalona. Sin embargo, esto ha sido enmendado por la oposición y no se podrá construir, ¿no? No, ya eso está garantizado con los presupuestos anteriores y con la operación bancaria que se hizo el año pasado. O sea, estaban los presupuestos del año 16. Aparte, había unas cuestiones, hablo de memoria, de algunas mejoras y tal, pero está determinado y está en fase de iniciar la ejecución. Yo entendía que era en los presupuestos de este año, entonces estaba yo confundido, ¿no? Alcalde, para ir concluyendo, por cierto, teníamos una entrevista prevista con Ezequiel Barrios, el director del Festival Internacional de Mimo, que se celebra a partir del viernes hasta el domingo en Garachico. Lo llamaremos ahora cuando acabe el programa para disculparnos, porque en una entrevista tan importante como esta con el alcalde de Codellos Pinos entendemos que no debemos aprovechar estos minutos que nos faltan para llegar a la 1 y poder seguir conversando con el alcalde, y nos disculparemos, Paco, con Ezequiel Barrios para entrevistarlo mañana jueves, si a él es posible. Y si no, a otro integrante del Festival Internacional de Mimo. Alcalde, nos ha llegado información de que vecinos o vecinas, o vecinos y vecinas, que critican en las redes sociales tu gestión, están recibiendo mensajes privados en esas redes sociales donde se les invita para que, bueno, faciliten un número de teléfono para que se reúnan contigo. No, bueno, lo que hay cuando llegan quejas, yo pido que se me transmita, muchas de las ocasiones son para pedir disculpas, porque hay situaciones que son inaceptables, o para explicar cosas. Yo doy la oportunidad de que se sienten conmigo, que digan cuáles son los problemas que se están generando, de profundizar en la situación, en la comunicación, si se quiere hacer, es un tema
por supuesto, abierto y tal, solamente me muestro en disposición de escucharle, de recoger su queja y en muchas ocasiones de pedir disculpas, porque creo que mi obligación como alcalde, si a veces las cosas no funcionan bien, creo que mi obligación es pedirle disculpas y perdón y decirle que se trabajará en la medida de las posibilidades de dar solución a las cosas. Creo que es lo menos que puedo Eso hacer. está bien, eso está bien. Dos cuestiones últimas. Por un lado, en el presupuesto, después te quiero preguntar sobre esa buena noticia que es la compra por parte del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad, Servicio Canario de Salud, del aparato de tomografía axial computada, un TAC para el futuro, que no actual, Hospital del Norte, y para el CAE, del Hospital del Norte, Centro de Atención de Especialidades, una muy buena noticia. Pero antes, un tema que se me quedaba por aquí colgado en relación con el presupuesto. Nos ha llegado información, alcalde, de que el presupuesto todavía no se ha puesto a exposición pública, no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, es decir, no está en vigor y han pasado 15 días. No hay. ¿Eso es cierto? Para la aprobación, el presupuesto no puede entrar en vigor hasta que se somete y hay Exposición unos pública. pasos, sabe que tienes que. Pero no se ha puesto a exposición pública, me decía. Depende de la publicación, No se ha puesto todavía. Pues no sé, preguntaré yo. Lo lógico es que una vez aprobado estén los certificados y demás. Es verdad que estamos hablando de que se aprobó el día 11 de marzo. Fue el marzo. Temas de 15 Semana días. Santa, bueno, se da una serie de pasos, tienes que hacer el acuerdo plenario, la certificación, mandarlo a la publicación, obtener una serie de documentos que creo que tienen que acompañar, es decir, una labor administrativa y de inicio del proceso. En cualquier caso, a nosotros nos interesa pues, que cuanto antes esté el presupuesto y a todos los vecinos de Codos los Pinos. Por lo tanto, hay que correr dentro de lo que se puede entender por correr, desde el punto de vista administrativo para obviamente cumplir con los tiempos, claro. Una pregunta anécdota que no lo es tanto y luego hablaremos del TAC. ¿Qué pasó ayer con la banda de música en la procesión? Que hay una queja de la banda de música San Juanito en el Facebook contestando a la información que publica el ayuntamiento sobre la propia procesión. Bueno, no sé si contestando me llegó, tengo pendiente de reunirme con el director a ver qué fue lo que pasó, escucharle como cualquier vecino cuando tenga algún tipo de queja. Normalmente cuando intervienen instituciones, no solamente interviene el ayuntamiento, sino también la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo al final tuve que pedir a la de protocolo que hablara rápidamente con don Rubén, porque a lo mejor a veces se cambian las cuestiones, ¿no? Y lo digo porque incluso con conocimiento, yo de hecho fui monaguillo, me crié, y normalmente el pendón pues siempre entraba a la iglesia al final, cuando ya regresa la procesión, y sabes que siempre se dobla, y se dobla por unos bienhechores que donaron pues toda la lámpara central de la iglesia y tal, y la tradición era doblar y tal. Entonces, en determinadas ocasiones entra el pendón, pero bueno, don Rubén finalmente tuvimos que irle a decir si entramos o no, porque entendimos que debíamos preguntarle, ¿no? Son detalles que tienen que ver también con lo que es la organización y donde... No, pero yo sé que antes malas formas de la responsable de no, protocolo. Preguntaré, pero bueno, luego, en cualquier caso, si hubo algún tipo pues escucharé, obviamente, al director de la banda. ¿Tú te acuerdas, alcalde, cuando yo te preguntaba que medio te enfadaste? Sí. Medio te Esa enfadaste. sensación que yo me enfado, que Que sí. yo no me enfado, que Bueno, somos... medio, he dicho medio. No, ahí sí que hombre. te enfadaste, porque incluso ahí está el vídeo grabado. Hombre, podemos Cuando discrepar. te preguntaba hace casi un año, en junio fue, además unos días antes de que entrevistara en esta casa al presidente del Cabildo, al presidente Clavijo, después recuerdo que fueron esas fechas de junio, que cuando yo te preguntaba sobre el tema de comunicación, en fin, a los medios de comunicación, notas de prensa, te hablaba de escasísimas notas de prensa, de una al mes, había meses que ni siquiera una, otros meses dos. Esto sigue, ha pasado casi un año, estamos a 10 meses después, alcalde, sigue igual. ¿Por qué? Yo Teniendo una persona para ello. no recuerdo exactamente, sé que una vez me preguntaste en ese sentido y sé que tuve mi posición. Tú me contestabas que acababa de incorporarse esa persona y yo te decía que no, que Bueno, se había incorporado en septiembre del 15. Bueno, y yo te contestaba y te daba razones en un sentido. ¿La queja cuál es? ¿Que no se comunica? ¿O que no Hombre, hay noticias? La queja, ¿no sabes cuál es? No, te pregunto, ¿cuál es? ¿Que no se publica nada o que, no lo sé, cuál es el tema? ¿Que no te llega la información? A mí, Sí. no le llega a ningún periodista. Bueno, A ningún medio le llega pues, información, notas de prensa
del grupo de gobierno que tú presides. Bueno, O sea, se convocan incluso algunas comparecencias como esta última con el tema de la playa y con las butacas del Teatro Civil Municipal. Sábados, incluso y cuando nos convoca el gabinete de prensa tuyo, dice, en el enunciado, en el previo del correo, dice, el alcalde sigue convocando los sábados, a pesar de que, en fin, sabemos que es complicado para ustedes, etc. Pero eso son las convocatorias, pero después, cuando ve que no va nadie a la convocatoria, salvo alguna radio o algo que puede ir, gente radio, por ejemplo, esta última, como habrás visto, no la ha publicado nadie, lo que tú decías allí. Nosotros cogíamos el audio de Gente Radio, le pedíamos permiso a José Reyes, al compañero, y lo emitíamos el domingo, 2 veces en la radio, pero bueno, medios de prensa escrita ninguno. Es decir, no va nadie a las convocatorias de prensa prácticamente, las pocas que se hacen. Y no se envía información ni siquiera ya de esas convocatorias de prensa fallidas. Pero es que es más, no se realizan notas de prensa, no es que no me lleguen a mí, faltaría más. Es que no se les envía a nadie, no les llega a nadie. ¿No le llega el qué? Las notas de prensa, alcalde, Las que sean... parece o yo son 10 pesos, no, pero que o no quieres escuchar. No, de que te estoy preguntando Que para vamos, que... hablando en plata. Tu gabinete de prensa no escribe notas de prensa, salvo una al mes y por ser muy exquisito o muy optimista. Bueno, Eso es normal. Pues En un municipio de 25.000 puede habitantes. ser que Una persona sea que así, cobra ¿no? para ello. Yo no sé. No creo que sea así, creo que... ¿No? ¿Me estás poniendo en duda lo que yo digo? No, hombre, permíteme que pueda discrepar. Es que parece Bueno, que... mañana es jueves voy a Vamos a llamar ver. compañero del día, Te voy a diario de intentar- aviso, te voy a la intentar- opinión, Vamos a ver, por lo que yo sé... todos los medios. Vamos a ver, por lo que yo sé, cuando se hace una nota... Sí, yo eso sé más que tú, alcalde. Pero, vamos a ver, ¿puedo Sí, responder? sí. Porque Yo sé. tú puedes decir una Es que cosa... estás cuestionando lo que yo digo. No. Yo no estoy Sí, cuestionando, sí. pero te puedo dar mi opinión. Salvo que sean palabras cerradas y que sea lo que tú dices. No, o sea, la pregunta es ¿por qué no envían notas de prensa? pues no lo sé, pues igual porque no se ha elaborado. Yo entiendo que sí se envían. ¿Hay que enviar más notas de prensa? Pues depende, yo creo que O es realizamos- exacto, la pregunta es, ¿la política Bueno, del grupo de gobierno es no no, realizar no. notas de prensa, sino que el No Facebook, lo creo. que el Facebook sea el único medio de comunicación El cuando es único. una red social El único medio... que la leen 1000 personas a lo más? El único medio no es eso. El único Y medio. no es un Yo medio creo de que- comunicación, una plataforma, una red. Vamos a ver. ¿Puedo contestar y dar mi opinión? Es decir, yo no te estoy diciendo que yo te pueda... Hombre, yo podría discutir contigo. Y entonces podrás tener o no la razón, pero permíteme discutir. En tal caso, que esté o no de acuerdo, puedo decir algo que se entienda que no es así, pero ni quiero desvalorar lo que dice, ni mucho O sea, que menos. no es discutible porque es un hecho constatado. Bueno, yo no sé si se mandan más Yo sí o lo menos sé. que en otro sitio. Pues yo creo que se manda la información conforme hay una cuestión en el municipio. Entonces, ¿quiere decir que no hay cuestión en el municipio? No, pero... ¿No hay gestión? Pues, yo creo que sí. Yo creo también, que sí. yo también. Yo creo que sí. Yo también. Entonces, hay una forma, porque entendemos, de transmitir y convocar a los medios. Luego se va o no se va, porque puede entenderse que no tenga relevancia como para ir. Para mí sí. Para mí explicar el tema de la playa de San Marcos, pues tiene relevancia. Para mí explicar lo de que están empezando las obras del Cine Fajardo, pues tiene relevancia. Y es lo que se ha venido a hacer. Se anuncian, pues se cuenta un poco la programación con la idea de que la gente lo conozca y la gente en el pueblo también, ¿no? Que si va a haber unas fiestas locales, pues que se presenta pues un cartel, pues que se diga. Si va a haber una actividad, se diga. Ha contestado, alcalde, que Eso es se me discutible, va el ¿no? tiempo, de verdad. Bueno, pero... En fin, bien. para mí no has contestado, pero bueno, en cualquier Bueno. caso. Hoy en el Facebook del Ayuntamiento, por ejemplo, no se hace ninguna referencia a una noticia que publica el día hoy y que nosotros publicamos ayer sobre el TAC. En el Facebook del Ayuntamiento no hay ninguna referencia a esto. Sin embargo, hay otras referencias a otras cuestiones nacionales o provinciales o regionales, o por ejemplo, como hoy publica sobre el tiempo de la borrasca dejará lluvias en las islas occidentales, que publica el Diario de Avisos y se hace eco el Facebook del Ayuntamiento. Sin embargo, no se hace eco de algo tan importante como el TAC que ha adquirido el futuro Hospital del Norte. Y esto es un ejemplo de lo que estamos hablando. Pero bueno, yéndonos a esa pregunta. El Y TAC, estoy de acuerdo, Buena estoy de noticia. acuerdo que es una muy buena noticia. Es decir, en el Facebook del Ayuntamiento es es el inicio. 90% fiestas de San Marcos. Bueno, es una licitación que creo que ya se han hecho eco los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Una noticia muy importante en la que se ha trabajado. De hecho, en la publicado, última reunión y la visita
que hizo la gestora del Hospital Universitario, la gerente del Hospital Universitario de Canarias, una de las cosas de las cuestiones que valoramos y que vimos, y de las reuniones que he tenido con el consejero de Sanidad, es precisamente la licitación del TAP, ¿no? Eso da respuesta, y el consejero se comprometía a que se iba a licitar el TAP, el nuevo consejero. Lo cierto es que ha cumplido su palabra y que la propia gerente me avisaba el otro día que se iba a iniciar el proceso de licitación, cosa con la que creo que hay que felicitarse, que es un paso más en la línea de poder dotar todos los servicios que son necesarios tener en el Hospital del Norte, ¿no? Es una muy buena noticia, obviamente, de la que hay que hacerse eco, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, alcalde, tu compañero, homónimo alcalde, compañero de Garachico, José Heriberto González, escribía ampliamente en su Facebook particular ayer sobre este tema, porque era crítico con él incluso lo llamaba hace un par de meses el centro de Buen Paso semi-hospital del norte, y que, bueno, se felicitaba de que por fin se estén poniendo los aparatos de diagnóstico necesarios poco a poco. Y la ambulancia que se va a colocar allí. Sí, que por cierto, la Guancha se quejan de que se la ha quitado de la Guancha. No, quitado no, eso donde estar en el recinto hospitalario, propiamente dicho, ¿no? Hay muchas quejas en ese sentido de que... No, a mí me parece correcto que o sea, tiene que estar ahí. en el recinto semi-hospitalario. Que no se enfade el compañero alcalde pero es que las cosas son como son. Si hay un hospital del norte, lo cierto es que tiene que... Ya, estar en el norte, sobre el centro de Buen Paso, ¿tú coincides con José Heriberto que es un semi-hospital? No, yo coincido, vamos a ver, lo que sí creo, en mi opinión, es que estamos en un proceso de construcción que posiblemente debió y debe ir más rápido, que sé y me consta el compromiso y el esfuerzo que están haciendo tanto el Cabildo como el Gobierno para que finalmente eso sea el hospital que el norte necesita, ¿no? Y en eso estamos, en la pelea. Mi posicionamiento es de una forma tranquila, sin crear alarmas, pues es pelear donde creo que debo pelear, que es internamente dentro de mi partido, con el consejero, ponerle manifiesto y consiguiendo cosas. Una, el de la ambulancia era una exigencia, está en camino de conseguirse. Lo del TAP era algo inaceptable que se hablara de tanto tiempo, de un proceso de licitación, teniendo los pliegos y tal. Pues bueno, va a salir, gracias a Dios. Y lo que está por venir es pues las mejores condiciones en urgencia. Lo que está por venir es que salgan los hospitales, que no hay hospitales. Es que no hay hospital. No solo tú, juegan muchos políticos a confundir a la ciudadanía. Juegan a confundir. No hay un hospital en Buen Paso, hay un centro de atención de especialidades y un geriátrico. Bueno, hay toda una serie de... Y un servicio de urgencias trasladado del servicio de urgencias de un centro de salud, nada más. No, sí, vamos a ver, no es así tampoco. Vamos a ver. Hay una urgencia que dependen de... No, hay una urgencia que dependen del Hospital Universitario de Canarias. Y las del Centro de Salud también. Que se incorporan cuando se cierra la actividad abajo en el centro... en el centro de salud. Y que hay una convivencia entre profesionales del centro de salud con los que vienen a realizar la propia actividad también. Se cerraron estas urgencias cuando se hicieron las de allá. No están cerradas. Tienen una actividad. Y lo que pasa es que los fines de semana se concentran. Los fines de semana. Bueno, en cualquier caso, vale, me equivoqué en eso. Pero bueno, espera, no es un hospital del norte. Por favor, déjame decirte, que creo que es importante. Estamos en el proceso de la construcción, pero hay una parte de consultas hospitalaria muy importante que acerca la cuestión hospitalaria a los vecinos. Y por supuesto, claro que hay que conseguir las previsiones, hay que tener la parte propiamente de cirugía y conseguir que la parte de urgencia esté al más alto. Y camas hospitalarias para enfermos agudos, claro, por supuesto. Alcalde, muchísimas gracias por responder a toda esta batería de preguntas en cierto modo que, bueno, no son del todo cómodas, pero yo te lo agradezco. Te lo agradezco que respondas con total honestidad y con total transparencia a lo que yo te pregunto. No me enfado, estamos aquí en un debate propio somos vehementes los dos. Entre amigos. Hablamos vehementemente. Eso no es malo. Pasión. Esta mañana me decía, porque visité las instalaciones Radio ECA, y el director... ¿Viste a Miguel Ángel Reyes? Sí, fue el que me hizo la entrevista, y después con el director y tal, pues hablando de las cosas de tal, pues decía que me veía apasionado y que si no podría. Mi compromiso es ser apasionado por las cosas de mi pueblo. Te conozco y sé que es así, o sea que no es que se... Pero yo te digo, no te enfades un poco. No me enfado. Para picarte entre comillas. No.
Alcalde, muchísimas gracias, de verdad. Nada, un placer. Bueno, nosotros nos vamos a disculparnos con Ezequiel Barrios, el director del Festival Internacional de Mimo que se celebra en Garachico este fin de semana. Vamos a intentar por todos los medios entrevistarlo mañana jueves, y si no el viernes por la tarde, antes de comenzar la tertulia del Noroeste Conversa, que será el mismo día en que se inaugurará el Festival Internacional de Mimo que se celebra en Garachico. El saludo desde el control técnico de Gema Linares, no, que no está hoy, de Francisco Bastarrica. Decirles que este matinal tiene redifusión esta noche a las 10 con una fracción, un corte completo de la entrevista al alcalde icodense Francisco González. Esta tarde a las 4:30 El Surco, esta noche a las 9 hablamos de Fórmula 1 y más. Sean felices. Muy bien.